a hacer este tipo de reuniones, este tipo de compartir los diferentes temas de nefrología pediátrica en el marco de nuestro curso, ¿verdad? Yo soy la doctora Marlene Martínez, soy la coordinadora del curso posgrado en nefrología pediátrica de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UCA, que desarrollamos en el Hospital Central del IPS. Hoy vamos a hablar sobre la insuficiencia renal aguda en pediatría. Tiene unas características muy particulares que la hacen bastante diferente a lo que sería en los adultos, por ejemplo. La insuficiencia renal aguda en pediatría es relativamente frecuente y en su gran mayoría es reversible. Un muy pequeño porcentaje queda con secuelas posteriores y tiene diferentes etiologías dependiendo también del rango etario. Es decir, no es un mismo cuadro a lo largo de los años. En los recién nacidos se presenta de una manera, en los niños de otra y en los adolescentes de otra. Bueno, sobre este tema nos va a comentar la doctora Stephanie Invernizzi. Ella es residente de primer año del Servicio de Nefrología Pediátrica del Hospital Central del IPS. Ella culminó su residencia de pediatría en el Hospital Central también y realizó una investigación sobre este tema y nos preparó unas diapositivas que va a compartir con nosotros. Les agradezco mucho la presencia y bueno, gracias a este sistema también podemos compartir entre más personas y tratar de disipar también de repente las dudas que tengan. Después de terminar la presentación haremos una pequeña discusión. Bueno, muy buenas noches a todos. Yo soy Stephanie Invernizzi, residente de primer año en nefrología, y les voy a estar hablando sobre la injuria renal aguda en pediatría. La injuria renal aguda en pediatría, también lesión renal aguda o daño renal agudo, es un síndrome clínico que se caracteriza por la disminución brusca de la tasa de filtración glomerular con retención de productos nitrogenados que son producto del catabolismo proteico e incapacidad por parte del riñón para mantener la homeostasis orgánica. Al decir incapacidad para mantener la homeostasis orgánica nos referimos a la presencia de trastornos hidroelectrolíticos y el equilibrio ácido-base. La injuria renal aguda en fases iniciales es muy poco expresiva, pues puede cursar con gasto urinario conservado y solamente detectarse por elevación de la urea y de la creatinina. Es importante destacar que la tasa de filtración glomerular es considerada el mejor marcador de función renal. Existen otros marcadores más precoces que detectan el daño de manera precoz antes de que disminuya la tasa de filtración glomerular. Estos marcadores de daño que son más precoces son, por un lado, la disminución de la capacidad de la concentración urinaria, que es una función tubular, que se puede evidenciar a través de un análisis de orina simple, donde vamos a tener una densidad urinaria inferior a 10 gramos por litro. Y otro de estos marcadores precoces es la proteinuria, que también tiene que ver con la función tubular. Desde hace años se está tratando de uniformar los criterios para poder definir la injuria renal aguda. Es así que diversos grupos de trabajo han propuesto clasificaciones. Una de esas clasificaciones es la de los criterios Rifle, que fue propuesta en el año 2004 por la Iniciativa de Calidad de Diálisis Aguda, o APDI por sus siglas en inglés. Los criterios Rifle para adultos fueron modificados en el año 2007 para pediatría y tienen en cuenta dos parámetros que son el aclaramiento de creatinina estimado por la fórmula de Schwartz y la diuresis. La diferencia de los criterios Rifle pediátricos con los criterios Rifle para adultos es que en los criterios Rifle para pediatría se suprimió la creatinina sérica como un parámetro a ser valorado.
Y lo que se vio en diferentes estudios poblacionales es que a mayor estratificación del paciente dentro de lo que es la escala de Rifle, mayor mortalidad. También se propusieron otros criterios, los criterios Akin, que fueron propuestos por la Red de Trabajo de Injuria Renal Aguda en el año 2007, que son los criterios Rifle, pero modificados. Los criterios Akin tienen 3 estadios, del 1 al 3, y se basan en el aumento de la creatinina sérica con respecto a un nivel basal, por lo cual no tiene mucho valor en pediatría por las características, por las limitaciones biológicas que tiene la creatinina sérica en los niños, es lo que vamos a hablar más adelante. Otros criterios son los criterios CADIO, que fueron propuestos en el año 2002 y son una conjunción de los criterios Rifle y de los criterios Akin, que tienen en cuenta 2 parámetros, por un lado la creatinina sérica y por otro lado el gasto urinario. Con respecto a la epidemiología de la injuria renal aguda en pediatría, esta ha cambiado en los últimos años. La literatura describe que en los últimos 20 a 30 años, si bien primeramente las enfermedades renales eran la causa de la injuria renal, en la actualidad la injuria renal es producto de la disfunción de otros órganos o sistemas, como por ejemplo un paciente con una sepsis de un foco enteral o de un foco cutáneo que recibe medicación con drogas nefrotóxicas. Se estima que entre 2 a 3% de los niños que acuden a la consulta de pediatría y entre el 8 a 10% de los niños que están hospitalizados por cualquier causa tienen algún grado de injuria renal aguda. Se vio que la incidencia de IRA depende de la patología subyacente y es importante destacar que por el solo hecho de que un niño ingrese a una unidad de cuidados intensivos, el riesgo de desarrollar IRA aumenta en un 5 a 10%, y a su vez el hecho de que este niño que ingresa a UCI requiera asistencia respiratoria mecánica o requiera uso de drogas vasoactivas incrementa en 5 veces más el riesgo de desarrollar IRA. Con respecto a la mortalidad, en las series globales se describe una mortalidad de injuria renal aguda en niños alrededor del 14%, pero se menciona de que hay mucha variación y de que siempre la incidencia y la mortalidad son mayores en países que están en vías de desarrollo. Me pareció importante compartir con ustedes un estudio que encontré sobre la epidemiología de la injuria renal aguda en Latinoamérica, que fue publicado en el año 2018. Este estudio fue llevado a cabo por un grupo de nefrólogos mexicanos que forman parte de la SLAN, que es la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión. Los autores realizaron una revisión sistemática de la literatura desde enero de 1990 a enero de 2016. Encontraron un total de 61 estudios, de los cuales solamente 4 eran sobre IRA en pediatría. De estos 4 estudios, obtuvieron un total de 212 pacientes pediátricos con rango de edades de entre 0 a 18 años. Del total de pacientes del estudio, 52% eran del sexo masculino, la edad promedio era de 2.26 años. 77% de los pacientes desarrollaron lo que los autores denominaron injuria renal aguda adquirida en la comunidad, y el 23% restante desarrolló IRA estando hospitalizado. La mortalidad en este estudio fue del 27%. Con respecto a la recuperación de la funcionalidad renal, se vio que el 59% de los pacientes presentaron una recuperación completa, 33% una recuperación incompleta, y sobre la progresión a enfermedad renal en estadio terminal no se tienen datos. Lo que llama la atención en este estudio es que las causas de injuria renal aguda eran el tipo urémico hemolítico en un 64%, seguido de enfermedades cardíacas en un 18%, pero hay que destacar que estos 4 estudios, el que más pacientes tenía,
era de Argentina y como sabemos en Argentina el síndrome urémico hemolítico tiene una incidencia muy importante. Con respecto a la patogenia de la injuria renal aguda, clásicamente se la ha clasificado en una ira prerrenal, una ira renal o intrínseca y una ira postrenal. La ira prerrenal es aquella en la cual hay disminución del volumen intravascular, lo que condiciona hipoperfusión renal y esta a su vez condiciona una disminución de la tasa de filtración glomerular. Las causas en pediatría son deshidratación, que en el niño puede ser por vómitos, diarrea, hemorragia, sepsis, que es un estado que condiciona una vasodilatación generalizada, hipoalbuminemia, que se podría ver, por ejemplo, en pacientes con síndrome nefrótico, insuficiencia cardíaca. Con respecto a la ira renal o ira intrínseca, hay daño en el parénquima renal. Este daño puede ser provocado o por isquemia, que condiciona hipoxia, o agresiones nefrotóxicas. Las causas son múltiples. Se citan en la literatura glomerulonefritis, como ser una glomerulonefritis postinfecciosa, glomerulonefritis en el contexto de una vasculitis, nefritis lúpica, el síndrome urémico hemolítico en el cual hay alteraciones vasculares intrarrenales, trombosis de la vena renal, rhabdomiólisis, la nefritis intersticial aguda, que puede ser medicamentosa, por ejemplo, por el consumo de AINES, ibuprofeno. Se vio que inclusive niños desarrollaron nefritis intersticial aguda recibiendo ibuprofeno bien dosificado. Y también está la necrosis tubular aguda, que se podría decir que es la causa más importante de ira renal o intrínseca. La necrosis tubular aguda se caracteriza por lesión de las células tubulares que evoluciona a necrosis, que tiene 3 estadios, y lo más característico de la fase de recuperación o último estadio de la necrosis tubular aguda es que cursa con poliuria luego de un periodo de poliuria o oleoanuria inclusive, y que lleva un tiempo de 2 semanas para recuperarse nuevamente el epitelio tubular como tal. Luego tenemos la ira postrenal o ira obstructiva. En general está causada por una obstrucción del aparato urinario a distintos niveles. En pediatría, las causas pueden ser anormalidades anatómicas genitourinarias, como por ejemplo las uropatías obstructivas. Es importante destacar en este punto la válvula de uretra posterior. También la disfunción vesical. Se puede ver ira postrenal o obstructiva en pacientes con vejiga neurogénica. En los niños mayores y en los adolescentes también se describe urolitiasis, que debe ser bilateral, tumores intraabdominales o del propio aparato urinario que produzcan una obstrucción intrínseca o extrínseca de la vía urinaria. En este punto, para los pediatras es importante que siempre miremos la carpeta de los controles prenatales de la madre, porque en las ecografías del tercer trimestre, por ejemplo, suelen informarse ectasias piélicas o hidronefrosis, que pueden ser uniobilaterales. Y es importante que en estos niños, con ese diagnóstico prenatal de dilatación de las vías urinarias, hagamos un seguimiento ecográfico. Debe hacer una primera ecografía en la semana de nacido, y luego, según lo que encontremos, podemos seguir con controles ecográficos a ese niño, o si es necesario, ya se pueden ir evaluando otras conductas como las conductas quirúrgicas en caso de que sea necesario. Con respecto a la patogenia, antes de pasar a lo que es el diagnóstico de la insuficiencia renal aguda, me parece importante destacar que si bien existe esta clasificación clásica de la patogenia de la injuria renal aguda en una ira prerrenal, renal y postrenal, también la literatura menciona que en los últimos años se ha visto que cuando se está produciendo la injuria se liberan mediadores proinflamatorios y antiinflamatorios no solamente en el riñón,
sino también en otros órganos como en el corazón y en los pulmones. Se vio que a nivel del corazón hay liberación de estos mediadores proinflamatorios y hay disfunción ventricular a los pocos días de iniciar la infuria renal aguda. Y a nivel pulmonar hay un aumento de la permeabilidad alveolar. También a nivel inmunitario se vio que hay enlentecimiento de los neutrófilos, también hay enlentecimiento de los mononucleares, y son situaciones que llevan como una respuesta inflamatoria generalizada. Ahora sí, pasando a lo que es el diagnóstico de la infuria renal aguda en pediatría. En primer lugar, tenemos el diagnóstico clínico. Siempre debemos realizar una buena historia clínica, interrogando sobre los antecedentes de la enfermedad actual para poder orientarnos hacia la etiología. Por ejemplo, un lactante de 3 años que nos llegue con historia de fiebre y de vómitos de 5 días de evolución, podríamos pensar que estamos ante una ira prerrenal por deshidratación en el contexto de una GEA. Pero si tenemos un lactante con fiebre, con vómito, diarrea, también estamos obligados a descartar un síndrome urémico hemolítico, para lo cual vamos a necesitar análisis laboratoriales. Con respecto al examen físico, lo fundamental en pacientes con infuria renal aguda es evaluar en primer lugar el estado de hidratación de ese niño. Debemos evaluar si este paciente que recibimos está deshidratado o si está sobrecargado, para a partir de ahí poder también establecer nuestro manejo terapéutico. Siendo con lo que es diagnóstico, ya vimos lo que es el diagnóstico clínico, también tenemos lo que es el diagnóstico laboratorial y tenemos la analítica sanguínea por un lado y la analítica urinaria. Con respecto a la analítica sanguínea, vamos a tener elevación de urea, elevación de la creatinina. Es importante destacar que la creatinina se eleva una vez que está comprometido 50% más de la masa renal. Vamos a tener elevación de ácido úrico, del potasio, del fósforo, que nos van a condicionar también otros trastornos hidroelectrolíticos como por ejemplo hipocalcemia. Y dependiendo ya de la etiología subyacente, podemos tener alteraciones específicas como por ejemplo anemia hemolítica con plaquetopenia en un síndrome urémico hemolítico o leucopenia con anemia en un lupus. Podemos tener hipocomplementemia en una glomerulonefritis postestreptocóxica y positividad de otros anticuerpos, por ejemplo ANA en el lupus o ANCA en las vasculitis. Con respecto a lo que es la analítica urinaria, siempre es importante el análisis de orina. En el análisis de orina lo que vamos a mirar es el sedimento urinario. En la ira prerrenal el sedimento va a ser anodino, pero en la ira renal, si estamos por ejemplo ante cilindros granulares o cilindros hemáticos, podemos pensar en la necrosis tubular aguda, o si tenemos leucocituria o presencia de eosinófilos, podemos pensar en la nefritis intersticial aguda medicamentosa. Aquí les presento una tabla en la cual tenemos parámetros urinarios que podemos utilizar para diferenciar entre una ira prerrenal y una ira renal. En la ira prerrenal vamos a tener retención de sodio que se va a expresar por una fracción excretada de sodio inferior a 1%. También vamos a tener sodio urinario inferior a 20.000 equivalentes por litro. También van a retener productos nitrogenados, vamos a tener una fracción excretadora inferior a 35%. El riñón va a tratar de concentrar más la orina y vamos a tener una densidad urinaria mayor a 1020, que se va a traducir en una orina más hiperosmolar. Vamos a tener una osmolaridad urinaria mayor a 400 miliomoles por kilogramo. Por otra parte, cuando estemos ante una ira renal, vamos a tener todo lo contrario. El organismo va a tratar de eliminar sodio, vamos a tener una fracción excretada de sodio mayor a 2%, vamos a tener sodio urinario mayor a 30.000 equivalentes por litro. También la fracción excretada de
urea va a estar aumentada mayor a 50 a 65% y se va a perder la función tubular de capacidad de concentración urinaria. Vamos a tener hipostenuria, que es una densidad urinaria inferior a 1000, y una orina que va a ser hipoosmolar, inferior a 350 milimoles por kilogramo sería nuestra osmolaridad urinaria. Dentro de lo que es el diagnóstico, me pareció importante colocar esta tabla con los valores de referencia de creatinina en el niño. Es importante para todos los pediatras tener en cuenta y recordar que en el neonato de término, los valores de creatinina son similares a los de la madre, alrededor de 1 miligramo de decilitro en los primeros días de vida. En el recién nacido de término vamos a tener una disminución de estos valores de creatinina hasta los valores basales a las 2 semanas de vida aproximadamente, hasta llegar a un basal de 0,2 a 0,4 miligramos de decilitro. Y en los recién nacidos de pretérmino, la disminución de los valores de creatinina va a ser más lento, debido a que ellos tienen una función tubular que aún es muy inmadura, a menor edad gestacional, menor inmadurez de la función tubular, mayor secreción, mayor reabsorción tubular de creatinina, lo que se va a reflejar en valores de creatinina sérica más elevados, que van a normalizarse recién hacia el mes a los 2 meses de vida. Y vemos que progresivamente, desde el mes o 2 meses, dependiendo si nuestro niño fue prematuro o no, hasta la adolescencia, los valores de creatinina van a ir aumentando progresivamente. Y es aquí que es importante explicar por qué la creatinina sérica no es un parámetro muy útil en pediatría, porque justamente existe mucha variación con la edad, porque depende de la masa muscular, también depende del sexo, del estado nutricional del paciente. Un paciente desnutrido va a tener menor masa muscular y esto va a condicionar probablemente niveles menores de creatinina sérica, e inclusive el hecho de que nuestro niño tenga patologías de base como por ejemplo enfermedades neuromusculares que cursan con un tropismo disminuido de la musculatura. Por eso es que utilizamos el aclaramiento de creatinina o la tasa de filtración glomerular en pediatría como un parámetro más fidedigno de la función renal glomerular. El aclaramiento de creatinina se calcula a través de la fórmula de Schwartz, que fue modificada en el año 2009. La calculamos a través de la multiplicación de una constante que tiene un valor de 0.413 para todas las edades, por la talla del paciente en centímetros, por la creatinina sérica actual del paciente. La diuresis también es otro parámetro importante para nosotros en pediatría, es el dato clínico principal. Según la diuresis, la infuria renal aguda puede ser polianúrica, poliúrica o puede cursar con diuresis conservada. Según la literatura en pediatría, alrededor del 50% de los casos de infuria renal aguda cursan con la diuresis conservada, aproximadamente 2/3 cursan con oliguria, 1/3 con poliuria y la anuria es excepcional. Volviendo otra vez a lo que el diagnóstico, los criterios que estaría más recomendado utilizar en pediatría son los criterios Rifle, por lo que ya venimos explicando sobre el escaso valor de la creatinina sérica en pediatría. Entonces tenemos como parámetro el aclaramiento de creatinina por un lado y la diuresis por otro lado. Y los criterios de Rifle nos dan 5 estadios. El primero es de riesgo, en el cual el aclaramiento de creatinina está disminuido en un 25%. La diuresis es inferior a 0,5 ml kilo peso hora durante 8 horas. En el estadio 2 de lesión tenemos un aclaramiento de creatinina disminuido en un 50% con respecto al basal. Y la diuresis puede ser inferior a 0,5 ml kilo peso hora durante 16 horas. En el estadio 3 de falla, el aclaramiento de creatinina está disminuido en un 75%
o un aclaramiento de creatinina inferior a 35 ml en minuto, lo que tengamos primero. Con respecto a la diuresis, puede ser o inferior a 0,3 ml kilo peso hora durante 24 horas o estar el paciente en anuria durante 12 horas. En el estadio 4 ya hablamos de pérdida de la funcionalidad renal, que es cuando la insuficiencia es persistente más allá de 4 semanas. Y en el estadio 5 ya estamos ante un estadio terminal, que es cuando la insuficiencia persiste más de 3 meses. Para la práctica pediátrica es importante que tengamos en cuenta que cuando no tenemos un valor de creatinina basal del paciente, es un paciente que no tiene laboratorios anteriores o que estando internado, nunca le pedimos un perfil renal, entonces, ¿cómo saber si es que se alteró o no la funcionalidad? Podemos utilizar las tablas de creatinina sérica con los valores de creatinina según la edad, utilizar el valor más alto para la edad como creatinina basal para tener como referencia, o también utilizamos las tablas de filtración glomerular según edad y sexo. Dentro de lo que es diagnóstico y más que diagnóstico, pronóstico, me pareció nada más interesante mencionar que existe lo que se denomina índice de angina renal. Este índice fue propuesto por un nefrólogo estadounidense muy reconocido, de apellido Goldstein, que propuso un sistema de clasificación, un sistema de predicción de aquellos pacientes que ingresan a una unidad de cuidados intensivos para predecir quiénes son los que van a presentar una injuria renal severa al tercer día de estadio en UCI. Este índice se debe aplicar a los pacientes que ingresan a UCI dentro de las 12 horas de su ingreso. Tiene una puntuación que va desde 1 a 40 puntos y aquellos que presenten más de 8 puntos en el momento del ingreso se predice que van a desarrollar una injuria renal aguda severa al tercer día de internación. Con este índice lo que se busca es poder monitorizar más de cerca a esos pacientes que probablemente van a desarrollar una ira más severa. Y dentro de lo que es diagnóstico también, si bien no es algo que se realiza en nuestro país, a nivel mundial sí se describen lo que son los biomarcadores urinarios. Con estos biomarcadores urinarios lo que se busca es predecir cuáles son los pacientes que van a desarrollar injuria renal aguda, pero se necesita conocer la hora exacta del evento que desencadene la injuria. A nivel de estudios, grandes estudios poblacionales en poblaciones adultas heterogéneas, se miden estos biomarcadores urinarios en pacientes postoperados de cirugías cardíacas, por ejemplo, siendo la hora cero la hora de la cirugía cardíaca. Estos pacientes quedan con sondaje vesical, se van tomando muestras seriadas de orina y se van midiendo estos biomarcadores en orina y se ve que se van elevando en pocas horas, dentro de las 6 horas inclusive, y permiten predecir quiénes son los pacientes que en las siguientes 12 horas van a desarrollar ira, y también sirven como factor pronóstico para predecir cuáles son los pacientes que van a desarrollar una ira más severa en las siguientes 48 a 72 horas. Si bien existen alrededor de 340 proteínas que podrían utilizarse como biomarcadores urinarios, los que más se mencionan en la literatura son la M-Gal, que es la lipocaína asociada a gelatinasa de neutrófilos, la interleucina 18, IN1, que es la molécula de injuria renal tipo 1, LFAP, y también hay dos nuevos biomarcadores urinarios que serían el inhibidor de metaloproteinasa de tipo 2 y la proteína 7 de unión al factor de crecimiento tipo insulínico. Pero en todos los estudios poblacionales se hace la salvedad de que para que estos biomarcadores tengan valor, deberían ser estudiados en pacientes previamente sanos, porque se vio que hay algunas patologías como la enfermedad renal crónica en sí misma, en la cual
todos estos biomarcadores están elevados ya de por sí. Con respecto al tratamiento de la infuria renal aguda, vamos a hablar nada más de generalidades. Siempre en primer lugar, lo que se busca es el tratamiento conservador cuando llegamos a tiempo. Los objetivos del tratamiento conservador son mantener la homeostasis de los líquidos y de los electrolitos, evitar el desarrollo de las probables complicaciones por una infuria renal aguda y mantener un adecuado soporte nutricional en el paciente pediátrico. En primer lugar, siempre se debe evaluar el estado de hidratación del paciente, si el paciente está deshidratado o si está sobrecargado. Si el paciente está deshidratado, podemos administrarle líquidos. Si necesitamos reponer volumen, podemos hacer bolos con suero salino isotónico a razón de 20 ml kilo peso, a pasar en 20 a 30 minutos hasta 3 veces. Es importante tener en cuenta que los pacientes hipovolémicos en general deberían empezar a orinar a las 2 horas de la reposición de volumen. Si es que el paciente no nos orina luego de las 2 horas de reponer volumen, probablemente no estamos ante una ira prerrenal, sino ante una ira renal o intrínseca o inclusive una ira post-obstructiva. En el paciente que está sobrecargado, lo que podemos hacer es utilizar diuréticos. Se utilizan los diuréticos de asa, la furosemida, lo podemos utilizar en bolos, en una dosis de entre 0,5 a 4 miligramos kilo peso dosis, inclusive en pediatría. Pero hay que utilizarlos no a horario de entrada, sino evaluar la dosis respuesta. Si es que nos percatamos de que el paciente no está respondiendo con los diuréticos en bolos, se puede realizar infusión continua de furosemida, pero la literatura menciona de que si el paciente definitivamente no responde a los diuréticos, debemos suspender los diuréticos y debemos iniciar con la restricción de líquidos. La restricción de líquidos siempre se hace en base a cubrir las necesidades basales del paciente, para lo cual le podemos administrar 400 ml metro cuadrado día de líquidos, más la diuresis, más las pérdidas insensibles. Pero si nuestro paciente está muy hipervolémico, no reponemos el total de la diuresis, sino solamente 2/3 de la misma. Y debemos realizar un balance hidrosalino estricto. Lo habitual que hacemos nosotros es por lo menos cada 6 horas evaluar el balance del paciente para ver los ingresos, los egresos y cómo está el balance. Con respecto al uso de nefrotóxicos, hay recomendaciones evaluar siempre la relación riesgo-beneficio. Si es que estamos utilizando 3 antibióticos que son nefrotóxicos en el paciente, evaluar si solamente podríamos utilizar 2, por ejemplo. Con respecto a los aminoglucósidos, la literatura sugiere extensamente tratar de realizar el aminoglucósido en una dosis en el día. Hidratar bien al paciente mientras esté recibiendo las drogas nefrotóxicas. Calcular el clearance de creatinina del paciente y ajustar la dosis de los nefrotóxicos a su clearance. Y con respecto a la nutrición en el paciente pediátrico, se hace hincapié en iniciar lo más precozmente posible la nutrición, pero siempre tener en cuenta la restricción de líquidos si es que el paciente lo tuviera. Si es que con el tratamiento conservador no logramos manejar la infuria renal y debemos pasar al tratamiento sustitutivo, que sería la diálisis, ¿cuáles serían las indicaciones? Un paciente anúrico o oligúrico, sobrecarga de volumen con signos de hipertensión y edema pulmonar que no responde a diuréticos, una hiperpotasemia persistente que no responde al manejo médico, acidosis metabólica grave que no responde tampoco al tratamiento médico, uremia, una urea mayor a 100 a 150 miligramos de decilitro o cifras menores pero en ascenso rápido, desequilibrio calcio-fósforo con tetán hipocalcémica que no puede controlarse con otras medidas, y la imposibilidad de nutrir de manera adecuada al paciente por la necesidad de restricción del líquido.
Y con respecto al pronóstico y seguimiento de estos pacientes, la recuperación de la función renal depende mucho de la causa que provocó la infusia. La recuperación funcional es probable cuando la causa es prerrenal. O sea, es muy probable que estos pacientes recuperen completamente la funcionalidad renal, pero es excepcional la recuperación completa cuando el paciente cursó con una glomerulonefritis rápidamente progresiva, con una trombosis de la vena renal bilateral o con necrosis cortical bilateral, o sea, el daño es permanente. Y todo aquel paciente que haya desarrollado una ira en el curso de su internación, más aún aquellos pacientes que requirieron diálisis, deben tener un seguimiento por el nefrólogo infantil. Idealmente deberían ser evaluados a los 2 o 3 meses para prevenir potenciales complicaciones a largo plazo como ser la proteinuria, la hipertensión arterial, la hiperfiltración e inclusive la enfermedad renal crónica. Y eso es todo por mi parte. Le paso la palabra a la doctora Marlene. Muchas gracias. Muchas gracias, Steffi. Excelente tu exposición. Realmente se ve que investigaste a profundidad el tema y nos hiciste un resumen espectacular. O sea, Belina, si querés. Sí, yo quiero aprovechar que están muchos participantes en este chat. Les agradecemos a todos su participación en primer lugar, para recordar que el método más económico para evaluar la función renal es la orina simple. En una orina simple nos puede dar muchos datos. En la insuficiencia renal aguda, prerrenal, vamos a esperar que en nuestra orina simple tengamos una densidad alta. No vamos a ver hematuria y proteinuria o sea, hematuria, proteinuria ausente. Cuando nosotros tenemos insuficiencia renal aguda con hematuria y proteinuria, ya estamos hablando de una insuficiencia renal aguda renal, independientemente de que tenga cilindros o no tenga cilindros. Los cilindros también nos hablan de afectación glomerular y tubular alta. En cuanto a no sé si Steffi, si me podés pasar la imagen, la diapositiva donde estaban los valores en sangre y orina que decía prerrenal y renal. Sí, te paso. Ahí está, doctora, no sé si ves. No, no veo. Bueno, nosotros tenemos que recordar que el riñón, la función renal abarca dos aspectos, ¿verdad? La función de filtración se localiza en el parénquima y la función de concentración y dilución de la orina en el túbulo. Nosotros cuando tenemos una insuficiencia renal aguda prerrenal, el riñón va a estar ávido de agua y sodio, por eso esos valores tan bajos de función excretada de sodio urinario, porque el riñón reabsorbe muchísimo a nivel tubular. En el caso de la insuficiencia renal aguda renal, tenemos que recordar que si la lesión está en el parénquima, por ejemplo, en la glomerulonefritis aguda post-estreptocóxica, el túbulo está indemne, entonces igual va a haber avidez de sodio y de agua. Por eso se produce la sobrecarga de volumen. O sea, que en la insuficiencia renal, en la glomerulonefritis aguda post-estreptocóxica, vamos a tener densidad urinaria aumentada, pero sin embargo es una insuficiencia renal aguda renal. Eso por un lado. Por otro lado, les quería decir de que el papel del pediatra para la prevención de la insuficiencia renal aguda es
fundamental, en el sentido de que hay que orientar a una buena hidratación de la criatura, hay que tener un buen manejo de los cuadros diarreicos, del uso de los antiinflamatorios no esteroideos y de los medios auxiliares de contraste y de los antibióticos. Esas son las partes en las que nosotros pediatras y nosotros nefrólogos pediatras tenemos que insistir en la educación de los padres y de nuestros propios pares. Eso nomás quería decir. Excelente. Si alguien tiene alguna consulta que hacer, alguna pregunta, que podamos evacuar las especialistas del servicio. Bueno. Bueno, en vista que no hay preguntas, les agradezco a todos su participación y les estaremos invitando para la próxima clase, que será probablemente dentro de 2 semanas. Y muchísimas gracias, doctora Invernici, y felicitaciones por tu exposición. Gracias también al Servicio de Pediatría por el apoyo y al Servicio de Nefrología también por el apoyo que nos brindan siempre. Muchas gracias y buenas noches para todos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, Vale.